Es un gusto para mí poder estar con ustedes compartiendo los siguientes minutos con respecto a un tema que es muy importante a la hora de decidir qué tipo y en qué momento colocar un cardiodesfibrilador implantable. Yo soy Ignacio Mondragón, soy un médico electrofisiólogo, formo parte del staff permanente acá en el ICBA Instituto Cardiovascular. En los próximos minutos vamos a tratar tres grandes tópicos. Vamos a hablar sobre los claros y oscuros del implante de un desfibrilador, los beneficios de tener un desfibrilador colocado, las complicaciones vinculadas al mismo, las alternativas o las herramientas que nos provee la tecnología al día de hoy. Y vale la pena aclarar que cuando charlemos de estos pacientes o de este tipo de decisiones, no vamos a incluir a la terapia de resincronización cardíaca dentro de esta alternativa, ya que la terapia de resincronización cardíaca involucra otros resultados y por lo tanto otra expectativa en cuanto a la carga rítmica, a la programación del aparato. Vamos a enfocarnos solamente en el implante de un cardiodesfibrilador. Como ya muchos de ustedes sabrán, los beneficios del cardiodesfibrilador tienen que ver con la prevención de la muerte súbita específicamente por arritmia. Y dentro de la muerte por arritmia, el cardiodesfibrilador nos permite evitar la muerte por arritmia ventricular, ya taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y también las muertes súbitas por bradiarritmias, por bloqueos AV paroxísticos, por bloqueos completos, por asistolias. Lo que no nos permite el desfibrilador es, en caso de una desviación electromecánica, poder solucionarla y tratarla. Pero el resto de las causas arrítmicas, el desfibrilador las trata. Como saben, el desfibrilador reduce la mortalidad por todas las causas en muchos estudios randomizados y a punto de partida la reduce por la reducción justamente de la muerte arrítmica. Acá les traigo un ejemplo de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Este es el score de Seattle que involucra muchos parámetros que también participaron de estudios como el SCAT-HEFT. Fíjense que está dividido en quintiles, de acuerdo a la gravedad de los pacientes, de uno menos grave a 5 más grave, y lo que ven en las barras son la muerte, la diferencia de mortalidad en pacientes que tenían y no tenían desfibrilador. Claramente, los pacientes que no tienen desfibrilador, los primeros cuatro quintiles se mueren con mayor frecuencia que los que tienen desfibrilador. Ya cuando la insuficiencia cardíaca es avanzada, como en el último quintil, ahí la chance de muerte total se equipara. Sabemos que tiene beneficios el desfibrilador, sabemos en qué población los conocidos puntos son la disminución de la función ventricular, ciertas etiologías, pero también tenemos que hablar de las partes que no nos gustan de tener un desfibrilador, que son las complicaciones. Y la más justamente inapropiada o la más inesperada es un choque inapropiado, la que uno no desea. Acá tenemos una disquisición para mostrarles que el choque inapropiado, que es la barra que está en negro, fue un tema frecuente en distintos pacientes en distintas poblaciones, ¿sí? Desde la vid, que fue con amidarona o el amidovirt, hasta el SCAT-HEFT. Fíjense que la terapia inapropiada, que está en gris oscuro, eh, a veces equipara y a veces supera, o equipara, mejor dicho, el choque apropiado. Otro tema importante a tratar es qué pasa con el material del desfibrilador a medida que pasan los años. Y una de las problemáticas más frecuentes es los defectos del cable de desfibrilación, que a medida que pasan los años, la proporción de pacientes con dificultades con el cable va aumentando. Más o menos un desfibrilador endovascular
tiene una duración de aproximadamente 10 años y fíjense que dentro de esa vida útil gran parte de nuestros pacientes pueden tener, antes que se agote el primer dispositivo, alguna dificultad con el cable. Y los problemas con el cable son eh, temas con el aislante, alteraciones de la impedancia, que es la resistencia a la conductividad del cable, problemas con la captura, fracturas, problemas de sensibilidad y problemas el aislante, como les mencionaba. Y fíjense que a medida que se divide por años, las complicaciones más frecuentes son vinculadas al efecto del aislante, a fracturas, eh, y digamos, en los primeros años pueden ocurrir también temas de impedancia y temas de aislamiento. Entonces es muy difícil sopesar o poner en la balanza dos cosas completamente distintas. Por un lado tenemos complicaciones que afectan la calidad de vida, como son reintervenciones por el mal funcionamiento del aparato, terapias inapropiadas, y por el otro tenemos una cosa muy pesada que es, bueno, la vida del paciente. Entonces, ¿qué herramientas se me ocurre compartir con ustedes que tenemos que utilizar a la hora de decidir eh, colocar un desfibrilador? Una de ellas es el momento, el timing. Y para eso tenemos la epidemiología que nos ayuda. Si tenemos el diagnóstico adecuado de la causa rítmica de cada paciente, podemos entender que los riesgos de arritmia en cada enfermedad tienen un modo de presentación. Acá lo que pueden ver en este gráfico de las guías europeas es distintos tipos de miocardiopatía, ya sea genéticas, eléctricas, puramente eléctricas, como el Brugada, hasta miocardiopatía hipertrófica, pasando por enfermedad coronaria. Fíjense que tienen distintos comportamientos. También nos muestra que hay un vínculo clarísimo con la genética. También nos muestran que la hipertrófica y la displasia ritmogénica están vinculados a los riesgos arrítmicos de muerte súbita o de arritmia ventricular con el ejercicio. Y bueno, eso, saber modularlo, saber interpretar qué dosis de ejercicio es la adecuada, todo eso nos puede ayudar a poner el aparato en el momento adecuado, ¿verdad? Y eso nos puede llevar justamente, como mostraba antes, a ahorrar tiempo, a ahorrar recursos para que las complicaciones se presenten eh, más adelante en la evolución del paciente. La otra herramienta importante para evitar una complicación, específicamente un choque inapropiado, es la programación del desfibrilador. La programación del desfibrilador, como ustedes saben, se hace con una computadora especial para cada una de las marcas de los desfibriladores y uno de los estudios más característicos y de mayor peso es el MADIT-RIT. El MADIT-RIT es un subestudio del MADIT de la misma población en donde se intentó demostrar que, digámoslo así, programaciones más duras de desfibriladores, es decir, con ventanas más bajas, umbrales más bajos, o sea, a menor frecuencia de arritmia, duración de la arritmia, más chances de que te choque el aparato, versus terapias más blandas, con umbrales más altos, niveles de frecuencia cardíaca de las arritmias más cerca de 200, con intervalos más largos. Eso llevó una menor tasa de choque inapropiado. Y fíjense, eso se vio con las dos, eran tres ramas: la programación estándar, prolongación de los intervalos y ventanas más altas. Y las ventanas más altas y la programación de los intervalos demostraron generar menos choques inapropiados. Porque recuerden que no toda arritmia ventricular lleva a la descompensación. Selección de dispositivo. Esto es consorte de su amigo electrofisiólogo, pero ustedes también pueden formar parte de la decisión. Hoy por hoy tenemos bastantes alternativas que las guías remarcan que la decisión del aparato está justamente vinculada a la decisión conjunta del equipo médico. Y también remarcan que a la hora de decidir cuántos cables poner, depende no de la
no tanto de la prevención primaria, secundaria del paciente, sino de la necesidad o no de estimulación. Es decir, si un paciente no tiene necesidad de estimulación, se puede colocar un solo cable. Ahora vamos a charlar en la próxima diapositiva de qué alternativa tenemos. Si requiere estimulación auricular, hay que poner un cable en la aurícula. De ninguna manera la decisión de la cantidad de cables está vinculado a intentar prevenir los choques inapropiados, ya que los aparatos de un solo cable endovasculares ya tienen algoritmos para poder discriminar entre arritmias supraventriculares o ventriculares. Pero sí es cierto que la posición o la sensibilidad en la cámara auricular nos permite discriminar entre terapias auriculares y ventriculares. Y acá tenemos una alternativa muy interesante que nos permite con un solo cable discriminar entre ambas cámaras. Tenemos un desfibrilador de un solo cable que tiene un sensor bipolar que al colocarse se queda en la cámara auricular flotante y tiene un sistema de sensibilidad llamado pentapolar que permite aumentar la sensibilidad aunque el cable esté flotando. O sea, es un solo cable, un solo coil que es lo que termina generando el arco y lo que permite la desfibrilación. Y el cable, el pentapolar lo que hace es sensar la cámara auricular. Eso te permite diferenciar entre arritmias supraventriculares de ventriculares. Y además, como nota, este aparato no permite la estimulación, aunque en la sala uno puede utilizar el bipolar para estimular este cable bipolar flotante, se puede estimular la cámara auricular, el aparato no está programado para poder traer esa opción. En caso de que el paciente evolucione con disfunción del nódulo sinusal, habría que en ese caso agregar un cable. Recuerden que menos cables, menos complicaciones. Y este es un metaanálisis de la comparativa entre aparatos desfibriladores de un solo cable versus de dos cables. Y fíjense que en lo que es terapias inapropiadas, que está arriba, la, la tendencia en los distintos estudios, en la gran mayoría de los estudios, fue hacia mejor un bicameral. Y eso, sobre todas las cosas, con complicaciones como choques inapropiados, básicamente. La tecnología que les mencioné al principio de la charla nos permite tener varias alternativas a la hora de la prevención de la muerte súbita. Y esta última alternativa que les traigo es el desfibrilador subcutáneo. El desfibrilador subcutáneo, como alternativa al endovascular, enteramente queda por debajo de la piel del paciente y sensa la actividad auricular y ventricular con un solo cable desde, desde por delante del esternón. Este es el Pretorian, que fue uno de los primeros estudios comparativos buscando no inferioridad. Eran pocos pacientes, pero las complicaciones vinculadas al dispositivo en este primer estudio fueron menores en el subcutáneo. Y las choques inapropiados fueron superiores. A medida que pasó el tiempo, el subcutáneo permite, con un software, reducir las chances de choques inapropiados. Piensen que en el caso de una infección del dispositivo, la infección en el caso del transvenoso es una endocarditis. En cambio, en el subcutáneo es una infección subcutánea de fácil tratamiento y extracción eventual. En cambio, el transvenoso, la extracción, cuando supera el año, ya los 2, 3 años, a medida que pasan los años, la extracción es cada vez más compleja y mayor riesgo de vida para nuestros pacientes. ¿Cuáles son las limitaciones de esta terapéutica? Y de esta manera, ¿cómo podemos seleccionar a los pacientes? Este dispositivo no puede estimular el corazón. Se lo puede hacer en caso de post-choque como emergencia, pero no puede estimularlo en caso de bloqueo. No tiene terapia antitaquicárdica, es un tema de debate, si es beneficioso o no tenerla. Tenerla sería algo mejor, pero no le cambia la ecuación a nuestros pacientes. Y tiene un tema de sobresensado de onda T, que es lo que fue mejorando el software de detección. Todavía están en curso unas nuevas tecnologías, como un dispositivo subcutáneo que va por detrás del esternón, eso permitiría estimulación ventricular, permitiría ATP, eso está en camino. También tenemos un desfibrilador que va a poder con un solo cable resincronizar
el corazón, va a ser estimulación septal, es decir, cosas nuevas van todo el tiempo surgiendo, pero como conclusión tenemos que entender que la tecnología nos permite mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que es importante a la hora de decidir un desfibrilador, no cualquier desfibrilador es lo mismo, y que tenemos que buscar una mejor decisión, tomarnos el tiempo a la hora de decidir para tener una mejor, que nuestros pacientes tengan un mejor estilo de vida con el desfibrilador. Y recuerden que siempre hay que pensar en la terapia de resucitación cardíaca en los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. De esta manera terminamos, les agradezco mucho su tiempo y nos pone muy contentos tenerlos con nosotros. Hasta la próxima charla o encuentro. Hasta luego.